Veamos ahora algunos ejemplos que ilustran a las funciones exponenciales y logarítmicas. Hagámoslo mediante algunos problemas. Uno de ellos dice: la presión atmosférica decrece conforme aumenta la altura. Esta presión, expresada en milímetros de mercurio, tal como se expresa en algunos experimentos, está relacionada con la altura en kilómetros sobre el nivel del mar por medio de una expresión exponencial, que es esta que está aquí. Es una expresión empírica por medio de la cual podemos calcular de manera aproximada cuál es la presión a una determinada altura. H aquí representa la altura, P representa la presión atmosférica. Es una expresión de crecimiento o crecimiento exponencial típica, como hay muchas. Bueno, queremos saber las siguientes cosas. ¿Cuál es la presión cuando la altura son 2 kilómetros, cuando son 5 kilómetros, cuando son 10 kilómetros? Y obtener una gráfica que me represente los resultados de lo que estamos calculando. Bueno, entonces pues procedamos. El primer inciso me dice que la altura son 2 kilómetros. Vamos a sustituir en la expresión los 2 kilómetros. Es 0.145 por 2, me da 0.29. Ese va a ser el exponente. Elevo e, el número e, que es la base de los logaritmos naturales, a este exponente. Me da este valor decimal. Lo multiplico por la constante, que son 760, y obtengo que la presión es 568 milímetros de mercurio. Como ustedes pueden ver, a los 2 kilómetros de altura la presión ha disminuido. En el siguiente caso me piden la presión cuando son 5 kilómetros de altura. Lo mismo, procedamos a sustituir. Menos 0.145 por 5 me da 0.725. E elevado a este exponente me da este valor. Calculamos la presión y la presión son 368 milímetros de mercurio. Como vemos, a medida que aumenta la altura, la presión va disminuyendo. Para 10 kilómetros hacemos exactamente la misma situación. Calculamos valores y obtenemos que la presión es de 178.27 milímetros de mercurio. Recuerden que estamos trabajando con funciones del tipo y igual e a la x, donde si el exponente es positivo, la función es creciente. Y si y igual e a la menos x, tenemos una función de tipo decreciente. Si aquí ustedes ven, el exponente en la expresión que me están dando pues es negativo, entonces debemos de esperar que ese sea su comportamiento. Damos valores y ¿qué encontramos? Una gráfica donde la presión atmosférica expresada en el eje vertical va disminuyendo a medida que la altura sobre el nivel del mar aumenta, porque pues a mayor altura menor presión, son inversamente proporcionales. Aquí, por ejemplo, partimos de los 760 milímetros de mercurio. ¿Cómo sé que ese es el valor inicial? Muy sencillo. Si vemos la expresión original, son 760 elevado con e elevado a la menos 0.145h. Pero si la altura es 0, es decir, estamos sobre la superficie de la Tierra, me queda e a la 0, y cualquier cantidad elevada al exponente 0 es la unidad. Entonces, la unidad multiplicada por 760, pues son 760, y por eso es que este valor es del cual partimos. Vamos aquí, damos valores, por ejemplo, a los 2 kilómetros de altura, la presión que encontramos es aproximadamente 568. Aclaro que la gráfica no es de escala. A los 5 kilómetros de altura, la presión que hemos encontrado es de 368. Y si nos extendemos hasta los 10 kilómetros, que ya no alcancé a dibujar aquí en la gráfica, veremos que la presión va disminuyendo cada vez más. Es decir, decrece de manera exponencial en función de la altura. Y esto pues lo sabemos bien, ¿no? Recuerden ustedes que, por ejemplo, una altura de 10 kilómetros es más o menos la altura a la que vuela un avión. Y los aviones pues van presurizados precisamente por la disminución de la presión atmosférica y por consecuencia de que el oxígeno es más escaso. Entonces, pues esta gráfica nos presenta más que nada pues un fenómeno que ocurre en la naturaleza. Otro problema es el siguiente. Tenemos aquí que esta expresión la puedo yo utilizar, también es una expresión exponencial, como ustedes pueden apreciar, para calcular la dosis en miligramos de un medicamento que se va a administrar a un paciente. Y el tiempo, queremos saber qué pasa cuando el tiempo transcurre después de que se le ha dado una dosis. Entonces, vamos a ver qué nos pregunta el problema. ¿Cuántos miligramos habrá después de 1 hora? ¿Cuántos después de 6 horas? ¿Cuántos después de 8 horas?
Y nos dicen esto en el inciso D. Cuando solo quedan 2 miligramos en el organismo del paciente, la medicina debe aplicarse de nuevo. ¿Cuánto tiempo debe de pasar entre dos dosis sucesivas? Bueno, entonces primero lo que tenemos que entender es que le damos el medicamento al paciente y la concentración del medicamento en su organismo va disminuyendo en función del tiempo. Eso tenemos que entenderlo. Y también que al llegar un cierto momento de disminución, debemos de darle otra dosis. Veamos entonces qué ocurre. Para una hora, mi expresión es esta, 5e a la menos 0.4 por 1 a la menos 0.4. Calculamos e elevado a la menos 0.4, obtenemos este valor y resulta que después de una hora al paciente le quedan en su organismo 3.35 miligramos de la medicina. Después de 6 horas, ¿qué pasa? Bueno, pues sustituimos las 6 horas, hacemos operaciones que calculamos y al paciente le quedan 0.45 de miligramo en su organismo. A las 8 horas, lo mismo y le queda 0.203 miligramos. ¿Qué es lo que vemos? Que la dosis va disminuyendo continuamente. Y entonces llegamos al inciso D, donde nos dicen que debe de haber 2 miligramos en el organismo del paciente para que la medicina sea efectiva. Entonces, eso es lo que vamos a tener que calcular: en cuánto tiempo es necesario aplicarle otra dosis. Si la dosis que debe de tener son 2 miligramos, quiere decir que D vale 2. Entonces, en nuestra expresión para calcular la cantidad de medicina, pues sustituimos, tiene que haber 2. Esto es igual a 5 por E a la menos 0.4H. Tenemos que despejar esto. 5 está multiplicando, pasa dividiendo. Como es una expresión exponencial, para transformarla tenemos que usar logaritmos. Recuerden que Y es igual al logaritmo en base a de X si y solo si X es igual a la Y. Entonces debemos de saber transformar expresiones de logarítmicas exponenciales y viceversa. En mi expresión que yo obtuve aquí, voy a tomar logaritmos. Logaritmo natural de 2/5 es igual al logaritmo natural de a la menos 0.4h. Por propiedades de los logaritmos, se multiplica el exponente por el logaritmo de la base. Exponente por el logaritmo de la base. 0.4h por el logaritmo natural de. Pero el logaritmo de un número en su base siempre es 1. Logaritmo natural del número e es 1. Logaritmo decimal de 10 es 1. Logaritmo en base 2 de 2 es 1. Pues entonces ese también es 1. Si logaritmo natural de e es 1, 0.4h queda multiplicado por 1. Vamos entonces a despejar h. Logaritmo natural de 2/5 queda en el miembro izquierdo. 0.4 está multiplicando, pasa dividiendo e intercambiamos los miembros de la expresión. Me queda que h es logaritmo natural de 2/5 entre menos 0.04. 2/5 es 0.4. Coinciden las cifras. No necesariamente va a ser así. Aquí por casualidad coincidieron. Me queda logaritmo natural de 0.4 entre menos 0.4. Pero el logaritmo natural de 0.4 son menos 0.9162. Eso dividido entre 0.4 me da que estos son 2 horas con 29, o más bien 2.29 horas. Eso aproximadamente son 16, 17 minutos. Es decir, en pocas palabras, cada 2 horas y cuarto más o menos, hay que agregarle una nueva dosis al paciente. Veamos los resultados en una gráfica. Si yo le di la primera dosis, yo estoy dándole 5 miligramos. ¿Por qué? Lo mismo que en el caso anterior. La primera dosis es cuando el tiempo es 0, cuando no ha transcurrido nada. Yo le doy la primera dosis, H vale 0, E a la 0 es 1, 1 por 5 son 5, por lo tanto la dosis inicial son los 5 miligramos. Si ustedes observan, esta dosis va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo, indefinidamente. Pero me dicen que cuando tenga 2 miligramos en el organismo, yo le debo dar una segunda dosis. ¿Qué ocurre entonces? Que de este nivel en el que estaba, yo voy a subir hasta acá. Cuando le doy la segunda dosis, lógicamente también comienza a bajar. ¿Hasta qué? Hasta llegar al mínimo, que son los 2 miligramos.
Cuando ha transcurrido ese tiempo, es decir, la segunda vez, la primera vez fueron 2.29 horas, la siguiente será 4.58 horas aproximadamente, es decir, casi 5 horas. Entonces, en ese momento le doy la tercera dosis y vuelve a bajar y así sucesivamente. ¿Por qué le tengo que dar esa dosis? Porque me están diciendo en los datos del problema que forzosamente en el organismo del paciente tiene que haber al menos 2 miligramos presentes para que la medicina sea efectiva. Esto explica el por qué los tratamientos médicos tiene uno que tomar pastillas, tabletas o inyecciones, ¿verdad? Cada determinado tiempo hasta que uno recupere la salud. Bueno, este es un problema también muy característico de lo que son las funciones exponenciales. Otro problema interesante es el interés compuesto. El interés compuesto es una aplicación de mucha importancia dentro de las funciones exponenciales. ¿En qué consiste? Que si yo tengo un capital inicial y este se invierte a una cierta tasa de interés, el interés al final del periodo en el que se está invirtiendo será el producto del capital por el interés, es decir, C por I, porque C me representa un capital e I me representa el interés. Entonces, si yo tengo una cierta cantidad y le invierto a un cierto plazo, o si yo pido una cierta cantidad con un cierto interés, al final de ese plazo voy a tener el capital multiplicado por una tasa de interés, lo cual me va a dar lo que se conoce como el interés simple. Sin embargo, existe algo que se llama interés compuesto, que es precisamente lo que vamos a analizar a continuación. Por ejemplo, si yo tengo 1,000 pesos que voy a invertir a una tasa de interés de 9% al año, voy a ver qué es lo que voy a obtener al final del año. La tasa de interés se acostumbra a expresarla en decimales. Aquí me están diciendo que el interés es 9%. 9% expresado en decimales es 0.09. Si el capital fueron 1,000 pesos, 1,000 pesos multiplicados por 0.09, eso que me da 90 pesos. Al final del periodo, si es que este es un año, el interés que vamos a tener van a ser 90 pesos, adicionales a los 1,000 que teníamos de capital. Si al cabo de ese tiempo el interés se acumula con el capital y se vuelve a reinvertir para un segundo periodo, lo que va a pasar es que voy a tener los 1,000 pesos más los 90 pesos, es decir, C más C por I, que lo puedo factorizar como C por 1 más I. Y serían los 1,000 más 90, que son 1,090 pesos. Si transcurre un segundo periodo de interés, estos que son 1,090, que es C por 1 más I, se convierte en C por 1 más I multiplicado otra vez por 1 más I. Es decir, algebraicamente, este por este es un binomio al cuadrado. Para el segundo periodo es el capital por 1 más el interés elevado al cuadrado. Si continuamos reinvirtiendo después de un tercer periodo, va a ocurrir exactamente lo mismo, porque tendremos C por 1 más I al cuadrado multiplicado por 1 más I otra vez, y así sucesivamente hasta n periodos. Entonces yo tendré C por 1 más I elevado a la k, por lo que después de k periodos, el valor futuro que yo tendré, o el capital en el futuro al que se tendrá, son C por 1 más I elevado a la k. ¿Eso qué cosa es? Pues no es más que una función exponencial donde la base es 1 más el interés. Y vamos a analizarle los detalles. Normalmente, cuando hablamos de interés compuesto, hablamos de periodos de tiempo que pueden ser años, meses, semanas, días, etc. Hablamos de tasas de interés. Las tasas de interés las expresamos en forma decimal. Y hablamos de las veces que se compone el interés en un periodo de tiempo, es decir, al mes, al bimestre, al semestre, al año, etc. Bueno, pongamos un ejemplo sencillo. Si invertimos 1,000 pesos a una tasa de interés del 6% anual, compuesta mensualmente vamos a tener lo siguiente. El interés 6% es 0.06. ¿Cómo capitaliza mensualmente? Y el año tiene 12 meses, dividimos entre 12, porque me está diciendo que capitaliza mensualmente. Esto me da 0.06 entre 12, que me da 0.205.
y n serán los periodos que se forman en un año. Aquí me están diciendo que esto se compone durante un año. Bueno, pues entonces t vale 1. Mi expresión es valor futuro es igual al valor presente o capital por 1 más el interés entre la manera como capitaliza elevado al número de meses que capitaliza y por el tiempo expresado en años. Bueno, entonces eran 1,000 pesos. El interés 6%, 0.06 entre 12, elevado a los 12 periodos que tiene el año, que son los 12 meses, y multiplicado por el tiempo, que es 1. 12 por 1 son 12, esto entre esto me da 0.05. 1 más 0.205 es 1.005 elevado a la 12. Calculamos y me da este factor. Y al final voy a tener 1,061 pesos con 67 centavos. Es decir, mi capital inicial que tenía de 1,000 pesos rindió un interés de 61.67 pesos en un año. Entonces, esto es lo que me da en estas condiciones de inversión. El dinero en el futuro tiene que compensar su pérdida de valor y lo compensa con intereses. Sea que ustedes lo pongan en el banco a un determinado plazo o sea que ustedes tengan un crédito que van a pagar con unas ciertas condiciones. Y ese crédito puede ser para comprar un coche, una casa, una computadora, lo que sea. Pero obviamente el hecho de que ustedes les den crédito les va a costar, porque les van a pedir, aunque sean pagos muy pequeños, ¿verdad?, pues que lo compensen mediante unos ciertos intereses. Bueno, pongamos otro ejemplo. Tenemos 1,000 pesos con una tasa de interés al 9%, compuesta también mensualmente. Encontrar cuál es la cantidad acumulada después de 5, 10 y 15 años. Veamos. Mi capital son 1,000 pesos. Ahí están. Mi tasa de interés es 9%, 0.09. El número de veces que capitaliza al año son 12. Para t igual a 5 años, vamos a tener 1,000 por 1 más 0.09 entre 12 elevado a la 12 por 5, que son 60. 1 más 0.0075 elevado a la 60. No se espanten, la calculadora lo puede hacer. Calculamos este factor, me da 1.56568. Lo multiplicamos por los 1,000 pesos y resulta que al final de 5 años tengo yo 1,565 pesos. Hago exactamente el mismo procedimiento para 10 años. Ahora voy a multiplicar n, que son 12 meses, por t, que son 10 años. Entonces, me queda esa expresión con un exponente elevado a la 120, que también la calculadora lo saca fácilmente. Hacemos operaciones y llegamos a que al final de 10 años yo tengo 2,451.35. Es decir, han pasado 10 años y mi capital inicial, que tenía de 1,000 pesos, se duplicó y ganó un poco más todavía. Después de 15 años hacemos lo mismo. Ahora, mi periodo T son 15 años, N son 12 meses, el exponente que me queda es 180 y haciendo operaciones resulta que al final de los 15 años voy a tener 3,838.04. Esto lo podemos graficar y vemos qué es lo que pasó. Pues pasa que tenemos una función exponencial que va creciendo con el tiempo y a medida que pasa más tiempo vamos a tener más dinero si es que seguimos reinvirtiendo. Ustedes dirán, en 15 años apenas obtuve 2,838 más de los 1,000 que yo ya tenía. Pues sí, así están las inversiones en los bancos y en México incluso estas tasas son más baratas, andan alrededor de 4 o 5%, una cosa así. Pero en cambio, si ustedes tienen una tarjeta de crédito, la cuestión cambia, porque ahí las tasas de interés, consulten ustedes lo que es el costo anual totalizado y verán la diferencia. ¿Por qué? Porque al tener un crédito les están prestando ustedes dinero que van a tener que pagar con una cierta tasa de interés. Bueno, dejaremos algunos problemas más como tarea.